subsecretario de Obras Públicas, don Sergio Galilea, y el director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Tengo que señalar que el señor Álvaro Elizalde estaba comprometido a venir, me había comunicado formalmente que venía, pero tuvo un inconveniente de última hora, no pudo asistir, de manera que vamos a reiterar la invitación para la sesión del martes próximo. Bueno, diputado Ward. Gracias, presidente. No quiero interrumpir a quienes nos han acompañado el día de hoy. Aprovecho a agradecer su presencia, solo para pedirle algo que hemos solicitado en otras reuniones, en el sentido de poder tener la semana que viene las subsiguientes reuniones, como la que estamos teniendo el día de hoy, útiles con invitados, de forma de que si hay invitados que se van cayendo durante la semana, poder recurrir a la lista que ya tenemos presentada para tener siempre con quién dialogar en esta comisión, presidente. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Bien. Señor ministro, sin más, yo entiendo que usted está informado o enterado del propósito de esta comisión. Solo para los efectos de establecer las condiciones de la invitación que le hemos formulado, que usted está invitado a la comisión a exponer sobre los hechos en la medida naturalmente que pueda hacerlo, en tanto en cuanto estas materias que se investigan tengan relación con el ejercicio de su cargo. Hago esta observación porque no es pertinente en esta investigación interrogar, consultar respecto a materias de la investigación, tampoco respecto a actuaciones que cualquier invitado haya tenido como persona natural, sin ostentar el cargo que hoy día o en el cual comparece en esta comisión. Dicho eso, señor ministro, yo a las 3:30 le voy a pedir al diputado Walker que presida, yo tengo que ir a votar a la Comisión de Constitución. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Disponible en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores para concurrir en la comisión investigadora. Y concurro en mi calidad de principal colaborador con la Presidencia de la República en el ejercicio de la facultad constitucional de elaborar y implementar la política del país, que siempre ha sido una política de Estado, una política donde los temas fundamentales, particularmente los que tienen que ver con soberanía e intereses nacionales, no reconocen diferencias entre gobierno y oposición. Y por lo tanto, son ajenas a las legítimas diferencias partidarias o a los afanes ideológicos del momento electoral. En esa condición estoy disponible para contestar las preguntas que ustedes pudieran formularme. Acabo de llegar este fin de semana para dar algo de contexto al papel que me toca ejercer de Estados Unidos, y luego estar en Washington y en Nueva York, donde estuve con el secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, y luego en Washington con el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, y con el secretario de Estado norteamericano, Tillerson, y que constituyó el primer canciller de América del Sur que va a Estados Unidos y se reúne con el secretario de Estado en esa secretaría. Lo que indica que Chile tiene un buen nombre, es un actor proactivo, constructivo de la realidad internacional. Y en pocas horas, señor presidente, tengo que ir a hacer maleta porque partimos y va una delegación parlamentaria importante a China, a una reunión de la más alta importancia donde solo han sido invitados el presidente Macri de Argentina y la presidenta Bachelet de Chile. Una reunión que se llama Un Cinturón, una Ruta, que recrea la idea de la ruta de la seda en China. Y vamos a parar antes en Indonesia, lugar donde hemos estado tratando de cerrar o avanzar, mejor dicho, en un acuerdo de libre comercio en quizás el país más importante de ASEAN y por lo tanto un socio potencial de enorme importancia. Así que este es un poco el marco en lo que nos movemos y hoy día una política exterior
que pasa por uno de sus mejores momentos, donde hay un reconocimiento de lo que Chile hace desde operaciones de paz de Naciones Unidas, pasando al papel de cooperación que tenemos en Haití o Colombia, y relaciones vecinales con Argentina, por ejemplo, que están prácticamente en su mejor momento desde hace muchos años, y con Perú, donde hemos recuperado el sentido, yo diría, positivo de la relación. Tanto es así que pronto iré a una reunión del 2+2, ministro de Defensas y ministro de Relaciones Exteriores con Perú, y luego seguirá una reunión binacional de gabinetes. Primera vez en la historia que se hace una reunión de esta naturaleza, presidida en Lima por el presidente del Perú, el presidente Kuczynski y la presidenta Bachelet. Entonces, ese es un poco el cuadro en que nos movemos en la política exterior, y en ese contexto estoy disponible para las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Diputado Ward tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradezco la visita en esta comisión del canciller y de quienes lo acompañan. Tal como lo señalaba el presidente de la comisión, nosotros tenemos un objeto aprobado en función de un mandato que nos ha enviado la Cámara. Y quisiera hacerle una pregunta y darle contexto a la pregunta, si el presidente me lo permite. Tuvimos la oportunidad, junto a los diputados Edwards y Núñez, de viajar a Brasilia hace un mes, 5 semanas atrás. Estuvimos un día, tuvimos importantes reuniones con miembros del Parlamento, con el diputado Efraín Filho, que presidió y participó de las comisiones investigadoras que en Brasil se constituyeron a efectos de poder obtener información en relación a la red de corrupción entre política y mundo financiero, algunas empresas que estaban vinculadas con el Estado, y que ha tenido bastante información, que creo que no es el caso comentar porque me imagino que el canciller y quienes lo acompañan conocen bien de qué estamos hablando, y que en virtud de la reunión que tuvimos con el presidente de esta comisión investigadora y luego con el viceprocurador, don José Bonifacio de Andrada, llegamos a la conclusión, en función de argumentos y de testimonios que nos entregaban ellos directamente, de que estábamos frente a una red de corrupción, en palabras de ambos, distintas cada uno, pero distintos énfasis, pero básicamente señalando lo mismo. No era únicamente un acto de corrupción lo que había ocurrido en Brasil y en otros países del mundo, sino que era una red de corrupción para mantener un esquema de poder. Entonces, volvimos más preocupados de lo que nos fuimos a esta visita, y en ese marco de conversaciones es que nosotros, además de haber entregado esas actas de las comisiones investigadoras en esta comisión, es que queremos obtener información. Nosotros queremos tener una conversación con usted. Acá no hay ninguna acusación, canciller, ni nada que se le parezca. Compartimos la visión que usted tiene, en el sentido de que en materias de Estado y en políticas exteriores no hay gobierno o oposición, somos todos chilenos. Y entendiendo que aún tenemos temas pendientes y sin pretender de ninguna forma debilitar la posición que usted encabeza fuera del país y que todos compartimos, a mí me gustaría preguntarle en relación a la visita de la expresidenta brasilera a Chile, que ha provocado dudas, una visita relámpago que calza de alguna forma con los hechos ocurridos e investigados en Brasil, y que han dado pie a que se forme esta comisión investigadora, a que nosotros intentemos recabar información tanto en Brasil como en Chile. Entonces, preguntarle desde la experiencia que usted tiene y desde lo que le ha tocado vivir en relación con este hecho puntual, si nos pudiera relatar lo relatable de esa visita, lo que usted puede contar a esta comisión, de forma a incorporarlo como insumo luego al documento de conclusiones que nosotros elaboremos. Señor ministro. Muy bien, muchas gracias. Esta visita de la presidenta Rousseff, que fue a fines de febrero del año pasado, se realiza a la presidenta de la República. Y eso por dos razones. En primer lugar, por la intensidad de la relación bilateral con Brasil, que es política, económica, cultural, de defensa,
incluso yo diría de integración por la vía de los corredores bioceánicos. Uno de los empeños que tenemos es el conectar a Puerto Murtinho, en Brasil, con los puertos del norte de Chile. Y para eso se ha avanzado conjuntamente con Brasil, con Paraguay y con Argentina. Y eso hoy día está más cerca de ser una realidad que nunca antes. De modo que esa era la primera razón. Y la segunda era el poder tener la oportunidad de tener a la presidenta de Brasil en Chile, después de que ella había invitado a la presidenta y había hecho un gesto bastante significativo, que fue recibir a la presidenta cuando ella iba a la apertura del Mundial de Fútbol, y pese a que el mismo día era la inauguración del Mundial en Sao Paulo, recibe a la presidenta de la República en Brasilia por mediodía. De modo que la presidenta me instruyó para invitar el año siguiente, es decir, el 2016, a la presidenta de Brasil y tratar de concretar una fecha. Cuestión que hice, y se lo repetí, no solo una nota, sino que se lo repetí también al canciller brasileño. Y debe haber sido comienzos de febrero, o quizás incluso hasta mediados de febrero, ocasión en que el canciller brasileño me llama y me dice, respecto a la visita de la presidenta Rousseff, estamos complicados de fecha. Y me narra un conjunto de compromisos que la presidenta Rousseff tenía. Me recuerda que en junio, julio, no me acuerdo bien, eran los Juegos Olímpicos, por lo tanto la presidenta tendría que estar y no salir. Después venía la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por lo tanto me dice qué disposición habría, yo sé que es corto plazo, para que la presidenta Bachelet reciba a la presidenta Dilma Rousseff a fines de febrero. Le manifesté que febrero generalmente en Chile es vacaciones, las autoridades están fuera, pero yo sabía que la presidenta iba a estar de vuelta la última semana. Y le dije que iba a explorar esa posibilidad. Y la presidenta me dijo, ok, si es que esa es la fecha y no hay posibilidades durante el año, prefiero que sea ahora. ¿Cuáles fueron los temas tratados? Busqué mis notas de esas reuniones. Vino, por cierto, la presidenta Dilma Rousseff con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, con el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Armando Monteiro, con el embajador de Brasil en Chile, el embajador Lamassière, con el doctor Marco Aurelio García, asesor internacional de la presidenta Rousseff, con el embajador Pablo Estíbalet, subsecretario para América del Sur de Itamaraty. Los temas que yo tengo fueron los siguientes, los planteados en todas las reuniones en que yo estuve. Fue una visita corta, en todo caso. En primer lugar, la importancia que le atribuyó la presidenta de la República de Chile a la decisión de crear un comité de los mandatos. Cosa que tenemos solo con Argentina y con Perú. Segundo, manifestó la conveniencia de concretar un compromiso para negociar dos acuerdos específicos durante el futuro inmediato. Uno sobre servicios financieros y otro sobre compras públicas. Tercero, mencionó la importancia de seguir expandiendo la cooperación en el ámbito turismo. Cuarto, mencionó la conveniencia de explorar nuevos acuerdos triangulares con Brasil para ir en ayuda de otros países, incluyendo Surinam, donde Chile y Brasil tienen un proyecto de cooperación conjunta. Se expresó satisfacción por los avances que ha habido en la cooperación Chile-Brasil en el marco del Tratado Antártico. Se valoró la cooperación que ha habido en materia de derechos humanos porque los dos países creamos un acuerdo de intercambio de cooperación en la materia de intercambio de información. Luego, la importancia que Chile le atribuía a la cooperación científico-tecnológica, considerando que Brasil es un país que tiene avances importantes en la materia. Corredores bioceánicos, como mencioné antes. Luego, cooperación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur.
que se acaba de completar ahora en una reunión ministerial que tuvimos en Buenos Aires, donde nos reunimos los cancilleres y los ministros de Comercio, fijando una hoja de ruta de cooperación entre los dos bloques económicos principales de la región. Luego, el apoyo al proceso de paz en Colombia y un intercambio que hubo entre las dos presidentas sobre en qué situación estaba en ese momento la negociación entre el gobierno y las FARC. La presidenta Rousseff, a su vez, manifestó la importancia de las relaciones económicas y de materializar el corredor Puerto Montiño-Antofagasta-Iquique. La importancia que ellos le veían a la cooperación entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, y agradecía el liderazgo que Chile había tenido para entablar esas conversaciones entre los dos bloques económicos y que Brasil estaba en sintonía con la idea de un acercamiento a la Alianza del Pacífico. Mencionó ella la necesidad de profundizar la cooperación universitaria y técnica profesional y la utilidad de un memorándum de entendimiento sobre medicamentos entre los dos países, químicos y biológicos. Después la presidenta de Brasil se refirió a la CELAC, a la situación de la CELAC y a las dos candidaturas que estaban en ese momento para el año 2017, que eran las candidaturas de Bolivia y de Honduras. Chile apoyaba a Honduras y Brasil exploró qué flexibilidad tendría Chile para aceptar la candidatura de Bolivia. Y nosotros, la presidenta manifestó que Bolivia ya había dado muestras de utilizar los organismos internacionales y que Chile continuaba apoyando a Honduras. Y luego hubo un intercambio adicional sobre esa materia y la presidenta Rousseff concluyó que evidentemente no se podía ir más allá de expresar una preocupación sobre el futuro de la CELAC. Yo mismo intervine en esa ocasión dando detalles del por qué la decisión de Chile. Luego, la presidenta Bachelet preguntó qué evaluación se tenía de UNASUR y la interrogante de lo que venía por delante, que era la sucesión del entonces secretario general de UNASUR. Hubo una discusión sobre Venezuela. En ese momento se discutía la aplicación del referéndum revocatorio y ambas presidentas concordaron que ese era un camino importante para encontrar una salida política a la crisis venezolana por la vía electoral de un referéndum revocatorio. Luego, la presidenta Rousseff mencionó algo importante y fue la consulta respecto al CERNAC, el funcionamiento del CERNAC. En la reunión estaba presente el ministro de Economía y preguntó cuál era la experiencia del CERNAC y si Chile podía colaborar con la experiencia que nosotros tenemos en un servicio nacional de asistencia a los consumidores, y quedamos comprometidos para mandarle toda la información de lo que ha sido la experiencia del CERNAC, porque ella planteó la conveniencia de aplicar o crear algo semejante en Brasil. Finalmente, la presidenta me dio la palabra para expresar de mi parte un problema que afecta a un grupo importante de chilenos usuarios del Convenio de Seguridad Social, que después de 4 años de aplicación, el Ministerio de Hacienda de Brasil le impuso un gravamen de 25% a las pensiones de quienes están jubilados en Brasil pero viven en el exterior, y le manifestamos que esa era una preocupación por parte de chilenos que trabajaron toda su vida en Brasil, volvieron a Chile y ahora tienen un impuesto del 25% sobre sus ingresos de pensión. Y ella la presidenta Rousseff se mostró dispuesta a examinar y encontrar una solución a este problema. Y el último tema, según mis notas, fue el tema de las tropas en Haití. Tanto Brasil como Chile
En esa época tenían tropas importantes. Nosotros estamos en este momento en proceso de retiro. De hecho, a mediados de junio terminan de llegar a Chile los 400 efectivos que estaban en Cabo Haitiano. Y Brasil ha comenzado también un proceso semejante de retiro. Y lo que se conversó fue de la necesidad por parte de Chile y de Brasil de coordinar sus posiciones para que Naciones Unidas pasara una nueva etapa en Haití y en vez de estar cooperando con tropas, cooperara con ayuda al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones. Eso, señor presidente, son las notas que yo tengo de la reunión y de lo que se conversó en esa visita de la presidenta de la República Federativa de Brasil. Gracias. Muchas gracias, señor canciller. No sé si hay preguntas por parte de los diputados de Vox. Gracias, presidente. Agradecerle la presencia del ministro y a quienes nos acompañan. Comentarle que, así como en Chile se cuestionó la visita de Dilma por lo rápido, más allá de sus notas que buenamente usted nos entrega, también en Brasil fue cuestionada la visita a Chile. No tengo por lo menos lo que nos comentaba el diputado brasileño cuando estuvimos allá, porque en ese minuto no me acuerdo cuál era el trámite exacto, pero la presidenta Dilma Rousseff con eso logró esquivar ciertas citaciones o algo relativo con la investigación que se estaba llevando en su contra, porque este es un momento bastante álgido respecto a su proceso de destitución. Pero más allá de eso, quiero comentarle al canciller que el 1 de febrero la revista Bella, no sé cómo se pronuncia, trajo un reportaje que se llamó Revelaciones de Publicistas, en que el señor Duda Mendoza decía que no solamente OAS había financiado la campaña del señor Marco Enrique Minami, sino que dejaba entrever de que también había financiado OAS, de alguna manera no establecida por él, la campaña de la electa presidenta Bachelet. Y después hubo un nuevo artículo, que es más complicado aún, en la misma revista, en que se entrevistó al señor... Perdón, diputado, es que van a tener que hacer un cambio del audio. Es un segundo, es un reseteo porque no está llegando bien el audio. Ahora sí, puede continuar. Sí, y hubo una segunda entrevista que hace la revista Bella, en la cual se interroga al señor Piñeiro, que está condenado, entiendo que hasta el segundo trámite judicial de los 4 que hay en Brasil, a 26 años, y que él tiene la posibilidad de hacer una delación premiada, como llaman ellos, para así en las instancias superiores de la justicia rebajar su propia sentencia. Y en el proceso de negociación que tienen ellos en el mecanismo de delación compensada, tiene que negociarse entre la persona que está siendo acusada y la fiscalía, la delación compensada, y obviamente, o la forma que tienen de negociar cuál va a ser la rebaja de las penas, es que la persona que va a entregar la información tiene que dar algo así como los titulares de la información que va a entregar. Y dentro de estos titulares que entregó el señor Leo Piñeiro, estaba que la OAS habría entregado recursos a la presidenta Bachelet, también al presidente Santos, y en algunas otras partes en donde tenía. Entonces, eso obviamente, canciller, nos preocupó bastante porque acá hay una persona que está negociando y hoy día están negociando con la Fiscalía y probablemente parte de la información que supuestamente le va a entregar a la Fiscalía es en conjunto con los 30 o 40 personas que están hoy día presos por OAS, así como fueron 90 o 100, no me acuerdo, de Odebrecht que se pusieron de acuerdo y entregaron la información. Aquí no sé. Entonces, eso nos preocupó muchísimo porque hay mucha información que nos hace pensar que la presidenta Bachelet financió su campaña con plata del exterior. Y entonces mi pregunta es si es que a su conocimiento, no le pido que al conocimiento de otros, pero a su conocimiento, si usted tiene información o no de que hubiese habido un financiamiento desde el extranjero de manera directa o indirecta a la campaña de la presidenta Bachelet,
Si es que tiene ese conocimiento o no, puede decir que no y termina la pregunta. Simplemente quiero que usted me diga que usted no tiene conocimiento de financiamiento extranjero de la campaña del presidente de Chile. Gracias, diputado Edwards. ¿Prefiere responder al tiro o acumulamos las preguntas, canciller? ¿Les parece? Acumulemos las preguntas para que no existan tantas interrupciones. No sé si hay más. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Ya tengo que decir que después de hacer la pregunta tengo que ir a la Comisión de Constitución, al igual como se fue el presidente de la comisión. Solo una pequeña pregunta, que el mismo día de la visita de la presidenta Rousseff, de reunirse con la presidenta Bachelet, se señala que después iba a tener otras reuniones dentro de su acotada agenda del día 26 de enero, y una de las cuales iba a ser con empresarios brasileños que tenían interés o que trabajaban en Chile. En la misma lógica del diputado Edwards, saber si usted tuvo conocimiento de cuál fue el motivo de esa conversación, con qué empresarios y relacionados con qué empresa que presta servicio en nuestro país se pudo haber reunido la presidenta Rousseff. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. ¿Algún otro diputado, señora diputada, que quiera hacer una pregunta? Canciller, tiene usted la palabra para poder responder esto. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, conozco el artículo que menciona el diputado Edwards, o los artículos. Por lo demás, son de amplio conocimiento, ¿ah? Y la investigación ha tenido impacto en distintos países de la región. No tengo ningún conocimiento de un financiamiento por parte de empresas de ese país o de cualquier actor extranjero. Y en relación a la pregunta de las reuniones que habría tenido la presidenta con empresarios, efectivamente los tuvo, porque en toda reunión internacional los presidentes o las presidentas tratan de promover los intereses económicos del país, crear empleo, mayores exportaciones, inversiones, etcétera. De hecho, la presidenta de la República va a viajar ahora a Indonesia y a China con muchos empresarios, a los que lleva para justamente promover los intereses de Chile, crear empleo, crear mayor prosperidad. Así que no me extraña, y no tengo el programa a la mano, pero estoy casi seguro que se reunió con los empresarios agrupados en la SOFOFA o no estoy seguro si la CPC. Y ahí tiene que haber estado empresarios brasileños, porque hay inversiones brasileñas significativas, aunque son las inversiones chilenas las que son realmente significativas en Brasil, que alcanzan a un monto de unos 26.000 millones de dólares en distintos ámbitos, de modo que no habría sido raro para nada, y de hecho sé que se tuvo alguna reunión con empresarios durante esa visita. Gracias, señor presidente. Gracias, canciller. Bueno, lo liberamos entonces, agradeciéndole por haber concurrido. Sabemos lo difícil que es venir a Valparaíso, lo apretada de su agenda. Así nos contaron. Así que muchas gracias, canciller, le agradecemos su disposición. Entonces, sí, una pena. Sí. Entonces hacemos pasar al subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galea, con el director de Vialidad, porque fueron invitados ambos. Subsecretario, le damos la bienvenida, después se va... Sí. No, sí, se va a incorporar, ahí por favor que la Secretaría lo haga pasar apenas llegue para que se pueda incorporar y después también darnos sus comentarios. Como usted sabe, subsecretario, esta es una comisión investigadora que tiene por objeto investigar el eventual financiamiento extranjero a campañas políticas en general. Se ha mencionado los eventuales contratos que pudiera haber tenido la empresa OAS o Odebrecht con distintos contratos de obras públicas adjudicados en distintos gobiernos. Ya escuchamos al ministro de Obras Públicas, pero
Acá los diputados, algunos diputados de la comisión han pedido también, se le invita a usted como subsecretario, igual que el director de Vialidad, y la idea, bueno, es que nos cuenten respecto de los contratos. Estuvo también el director de concesiones, que ustedes puedan explicarle a la comisión qué contratos ha suscrito o no esta empresa, OAS o Odebrecht, ya sea directamente, individualmente o a través de un consorcio respecto de contratos de obras públicas en general, en licitaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Así que tiene la palabra don Sergio. Buenas tardes, señor presidente, destacadas y destacados diputados. Yo quiero, en primerísimo lugar, decir que estoy de acuerdo, era que no, con todas las afirmaciones que hizo acá el ministro Undurraga. Y por lo tanto creo que lo primero que hago es reafirmar ello, en lo que se refiere a que no se han efectuado pagos respecto a este contrato, que no hay una relación que pudiera establecerse como relación preferente hacia OAS o no, que fueron algunas de las insinuaciones o observaciones que se hicieron en ocasión que su permanencia acá. Sin embargo, me ha parecido importante hacer una pequeña síntesis de los aspectos más importantes del proyecto, dado que se ha generado, por lo menos la inquietud, que me parece una inquietud enteramente legítima, respecto a las características del proyecto que pudieran derivar en que hubiese algún tipo de trato preferente o algún tipo de manejo poco acucioso, ¿no?, de este proyecto, que pudiera derivar en que alguien pudiera interpretar, son varios pudiera, pero de interpretar que acá hubiese un sesgo de influencia. Quiero partir diciendo, no conozco a ningún directivo de OAS, no recuerdo haber estado en ninguna reunión con alguien de OAS, ni por la ley del lobby, ni casualmente siquiera, solo a gente del consorcio Canal de Chacao, y probablemente puede haber estado en alguna oportunidad alguien de OAS ahí en términos de su rol del consorcio, pero no es algo que yo recuerde nítidamente. Yo he tenido una incorporación al proyecto Canal de Chacao más fuerte desde el año 2015, no fue así durante el año 2014, y bueno, debo decir que, como varios de ustedes conocen, toda la semana yo dirijo un grupo de trabajo con el director de Vialidad en que revisamos a fondo. Ahí llegó el director de Vialidad, mira. Justo usted lo nombró y apareció el director de Vialidad. Tenemos un código en que vemos los temas relativos al puente de Canal de Chacao, como al puente de Caucao, que tiene una importancia muy severa también en este último tiempo, y eso me ha permitido interesar más al detalle los esfuerzos que estamos haciendo en esta materia. Lo primero que quiero decir es que el puente de Canal de Chacao es un proyecto de Estado, y lo definimos así, y me alegro mucho que esté el diputado Santana con nosotros, porque en ocasión de la toma de terreno, la puesta en marcha del proyecto en marzo de 2014, la presidenta bien definió que el presidente Lagos había tenido un rol muy importante en la factibilidad y en la factibilidad del proyecto y en un conjunto de elementos que permitieron, con asesoría de empresas internacionales de primer término, hacer que la Roca Remolino fuera reconocida como el promontorio Remolino, y por tanto daba viabilidad a la posibilidad de que este puente sea una estructura de dos puentes colgantes simultáneos. Ese elemento de factibilidad se dio ahí. La primera administración de la presidenta Bachelet estableció el plan Chiloé, que también tiene características muy importantes, porque ustedes entenderán una obra de esta magnitud, la obra civil más importante de su tipo en América Latina, tiene que llegar por una doble vía de alto estándar y continuar por una doble vía de alto estándar. Y por tanto, esto no es una mera externalidad. Y el plan Chiloé implicó un conjunto muy importante de obras en esta materia. El presidente Piñera llevó a cabo las licitaciones de adjudicación del proyecto
y la presidenta Bachelet en este periodo ha llevado a cabo los esfuerzos de diseño e inicio de la construcción. Quiero decir que esta continuidad es un elemento muy importante que tenemos que valorar respecto a una obra que no es solo un puente, es la extensión de 200 kilómetros de la carretera central del país, probablemente solo comparable al esfuerzo ferroviario del presidente Balmaceda en relación al viaducto del Mayeco. Y por tanto la cantidad de externalidades que este proyecto tiene es muy importante, un proyecto notablemente importante y de Estado. Segundo, es un proyecto de alta complejidad, probablemente, o sea, no probablemente, el proyecto más complejo que ha asumido el Ministerio de Obras Públicas en los años por lo menos que yo he estado directo e indirectamente vinculado con el proyecto. La complejidad se debe fundamentalmente a la situación sísmica y la situación de vientos, que hace que el diseño de este proyecto requiera pormenorizadamente una cantidad muy importante de información, estudio, modelos, etcétera, a los cuales nos referiremos posteriormente. Con objeto de apreciar esto, el Ministerio tomó, bajo nuestra administración, un conjunto de decisiones muy importantes, la primera de las cuales fue asumir que teníamos un contrato que significaba o que implicaba una cantidad de elementos muy importantes para que la fase de diseño fuera una fase completa. En lo fundamental, el contrato con el cual fue asignado este proyecto explicitaba que quien ganara esta licitación tenía que incorporar al análisis sísmico el conjunto de eventos que habían surgido del terremoto de 2010, febrero 27F. Vale decir, tuvimos que invertir, y digo tuvimos en el sentido más global, del ministerio, la empresa contratante, una cantidad de meses muy importante en recabar la información relativa al sismo de febrero de 2010. No es la única información, pero una información relevante del terremoto 2010. En la zona del puente de Caral del Chacao, muy precisamente la zona en la cual se produjo el sismo más importante de nuestra historia contemporánea, 22 de mayo de 1960, como recordará nuestro querido diputado. Yo tenía 12 años, pero me acuerdo porque estuve en el fin del mundo y volví. 3 minutos 20 y a la altura del Golfo Ancud se produce el segundo epicentro, tal como hay a la altura de Corral. De modo que esta situación que lleva, porque se produjo en la discusión pasada un tema del atraso eventual que este proyecto podría tener, se produjo por las características del contrato, la necesidad de tener que hacer un análisis de la situación sísmica o de resistencia sísmica fuerte. La resistencia sísmica y la resistencia al régimen de vientos, que también es de régimen de vientos muy complejo, son de fuerte intensidad, llevó a que también hubiese un tiempo muy importante, previo al diseño mismo, de análisis de la resistencia al viento. Esto culminó a la altura de 2015 en Seúl, junio, en el análisis de la prueba denominada túnel del viento, en que se hizo una simulación con un prototipo a escala que permitió sacar como conclusión un conjunto de elementos fundamentales para el diseño. Esto es la línea de los temas particularmente delicados, no son los únicos, pero los principales. El ministro Iturralde tomó la decisión también de constituir una comisión asesora, que dado y en correspondencia a que este proyecto sea un proyecto de Estado, hubiera representantes con gran capacidad en el ámbito de la ingeniería, pero también muy representativo del conjunto de sectores, de modo que el exministro Solminiak y el ex subsecretario Latorre, entre otros, forman parte de dicha comisión. Y más allá que esto es una comisión asesora, vale decir, sus acuerdos no son taxativos respecto a la acción que el Estado va a desarrollar, se ha tenido el sano juicio de reunirnos mensualmente o además cada 2 meses para entregar un informe respecto a estas materias. Y cada miembro de dicha comisión tiene una información muy detallada al respecto. El presidente, el intendente de la región de los lagos o su representante y el presidente del capítulo de municipios de
de la Isla Grande de Chiloé forman parte también de esta comisión. Se tomó otra decisión que también es bueno tener en cuenta, que es la constitución de un grupo denominado G12. Esto que se ha llamado el G12 en nuestra jerga significa hicimos un concurso para contratar a 12 profesionales jóvenes que fueran ingenieros estructurales y que tuviesen una experiencia de no más de 2 años. Se presentaron más de 300 personas y tenemos 12 personas elegidas, 4 de las cuales o 3 de las cuales ingenieras. Curiosamente, no era una cosa que resultó así, todos de universidades públicas. Digo, no fue una curiosidad del resultado, no era algo que nosotros buscábamos, pero esto permite para nosotros tener una generación que hemos comenzado a formar desde mediados del año de 2014. Estas 12 personas están llamadas a ser los que reciban la transferencia tecnológica y son las personas que vienen a constituir la escuela de pontoneros, de ingenieros pontoneros del Ministerio de Obras Públicas, como que esta es la trascendencia que esta obra tiene. Quiero agregar, además, bueno, reafirmar lo que el ministro señaló sobre los plazos, sobre que no hay ningún pago que ha sido efectuado. Quiero decirles que evidentemente no resulta cómodo que tratándose de un proyecto de esta envergadura, un integrante importante del consorcio, como es el caso de OAS, entre en una situación de insolvencia económica. Respecto de eso, nosotros, tratando esto con el mayor detalle, hemos hecho enteramente exigible a Hyundai los compromisos totales que tiene el consorcio Puente Chacao. Y hasta este minuto no observamos que haya una situación particularmente delicada o grave de incumplimiento de contrato o de masa, etcétera, que nos haga llevar a situaciones que cambien esto. Sin lugar a dudas que sería deseable, pero no forma parte de nuestras atribuciones, que esta situación se normalizara, ya sea que Hyundai asumiera formalmente la propiedad total del consorcio o hubiera otro interviniente, pero no es nuestra función influir en ello. Pero sin embargo Hyundai ha cumplido escrupulosamente las conjuntos. Ha habido a lo largo del proceso de diseño una cantidad muy importante de circunstancias especiales y particulares que nos llevan a registrar todo este periodo como un periodo muy dedicado a los temas fundamentalmente de información y de diseño. Existe al respecto un libro de obras. El libro de obras podría ser en el libro de obras tienen que quedar registrados todos los hechos relevantes en esta materia y uno podría encontrar, si quisiera tener un interés más fino sobre el proyecto, hay una cantidad de información que es muy relevante. Hay obras en desarrollo, las obras de acceso a los puentes, tanto el acceso continental como el acceso insular, están completadas. Se encuentra también en un estado muy importante de avance toda la estructura que va a permitir establecer la pila más cercana a la zona continental. Existe una cantidad muy importante de información hoy día ratificada que permite decir es enteramente constructible con las características específicas que eso tiene. La pila central, sin lugar a dudas, el aspecto neurálgico del proyecto y una serie de otros avances. Existe hace más de un año un campamento del consorcio en las cercanías de Pargua. Existe, ya hablé de los accesos, etcétera. Existe un YACAP, ha habido 2 YACAP que han estado en el canal en distintos de operación. Tenemos uno ubicado a la altura del promontorio Remolino y debiéramos tener pronto un segundo YACAP ahí para instalar, no solo poder ir hincando los pilotes, sino haciendo una planta. Vamos a tener una planta cementera en la mitad del canal, a la altura de Remolino, que va haciendo el trabajo de instalación de pilotes. No hemos llegado a eso todavía, a esa fase constructiva, porque estamos analizando una cantidad de otros detalles que son relevantes. Entre eso, Sí, por favor, diputado Jaramillo. YACAP es una plataforma como plataforma petrolera, o que se parece a una plataforma petrolera, pero que tiene esas características. Hemos estado en YACAP, en fin, no sé si con el diputado o con alguien, pero en el YACAP mismo, y
como digo, están tomadas las medidas. Existe una cantidad muy importante en el campamento de pilotes, un número muy importante, está a la espera de iniciar el proceso productivo, el proceso constructivo propiamente en el centro del canal. Quiero aclarar finalmente que los plazos de revisión de cada uno de estos aspectos son complejos. De hecho, hubo un debate. Nosotros tenemos una asesoría de inspección fiscal constituida por el consorcio de COWI y de RIQ. COWI probablemente una de las más prestigiosas empresas de ingeniería internacional en esta materia. Y estos temas, los temas de, sobre todo recetas sísmicas, han sido objeto de un debate muy, muy extenso. Probablemente uno de los debates en la práctica de proyectos de esta envergadura más extenso del mundo, y de hecho hubo una propuesta destinada a modificar la metodología de los coeficientes rígidos con cual se estaba trabajando la estructura del puente por metodologías elásticas. Esto que puede explicarlo Bruning con más precisión, por lo menos me lo ha explicado a mí varias veces y yo he puesto cara a entenderlo. O sea, tiene su qué, pero quiero decir que esto además en varios lugares del mundo en discusión este tema, pero esto quiero decir que hay, y ocurre también de que hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que hacer revisión interna de los informes. Yo le venía con el director de vialidad diciendo que cuando se firmó el contrato, que se firmó un 18 de febrero y daba un número de meses que permitiría que el tiempo legal para inicio de la obra o para término de la obra debiera ser el 18 de septiembre del 2020. A mí no se me olvidó, por razones obvias, el 18 de febrero, el 18 de septiembre del 2020. Sin embargo, creemos que hay 240 días adicionales. 240 días que fueron tomados por nosotros en distintas fases, sobre todo en la fase de discusión del coeficiente de resistencia, llamémosle rígido versus el elástico. Con esto no quiero decir que uno es malo y otro es bueno, son metodologías distintas, en que varios especialistas nacionales, más de los especialistas nacionales e internacionales más importantes de la materia, se pronunciaron respecto a cuál era ambas metodologías, de modo que esto no ha sido una... y en esos periodos, en el periodo en los cuales nosotros estamos informando, por decirlo de alguna manera, no corre el plazo para el oferente y la empresa. Eso hace que tengamos una, comillas, demora respecto a septiembre, a esta altura de 240 días. Pensamos que un buen proyecto siempre permite, sobre todo si hay frentes alternativos de trabajo, una buena construcción. Y pensamos que a esta altura, parte importante de esos 240 días son recuperables en el proceso propiamente constructivo. De todo lo anterior, a lo menos, se colige que no hay una relación que pudiera ser digna de alguna sospecha de la relación que el Ministerio ha tenido con OAS. En mi opinión, ni ahora ni antes, y espero que después, pero sobre el después no puedo pronunciarme. De modo que también uno podría decir, claro, se licitó un proyecto y el proyecto no tenía totalmente definido, no había incorporado el terremoto de 2010. Pueden haber habido razones por las cuales se incorporó o no se incorporó, pero nosotros sabíamos, y lo que es más importante, no solo nosotros sabíamos, sino quien ofertó por esto, ofertó sabiendo que tenía que pasar 8 o 9 meses recabando información para después hacer interpretación que incorporara al riesgo sísmico la información del terremoto de 2010, pero de ningún modo quisiera que esto se entendiera como una crítica a quienes, a la administración que hizo la licitación y hizo la adjudicación. Por el contrario, yo en lo personal estoy profundamente convencido que aún siendo un contrato de una obra difícil y compleja, esta es una obra que salió a un precio extremadamente conveniente desde el punto de vista del interés fiscal. Y a nosotros nos interesa que, además de la conveniencia fiscal, esto se mueva dentro del entorno de esos montos de recursos y se lleve a cabo con calidad adecuada. No tengo contacto, no tengo referencia, sé que OAS en alguna oportunidad, según mis asesores recabaron, presentó alguna en 2006, 2007, 2009, no sé, en ese tipo de fechas u otras, interés por participar en algunos procesos de
de licitación de concesiones u otro, ¿cierto? Pero eso nunca se ha ido, particularmente en Agua Negra, pero eso nunca hubo presentación de oferta. Es decir, si no sé, lo pueden haber desestimado por algún tipo de razones. Ni tengo ningún tipo de información de que algún profesional, de los profesionales, ya no hablo solo de los directivos, de los profesionales que han estado trabajando en este proyecto hayan tenido algún tipo de relación previa o actual con OAS, que también pudiera ser otra cosa importante. Puede ser que hay cosas que nosotros no conozcamos como autoridades, pero que pueden depender de los profesionales que están a cargo de estos proyectos, de modo que para el título de la comisión investigadora, me parece que los antecedentes que he entregado son más bien propios de la Comisión de Obras Públicas, con las cuales en muchas oportunidades nos hemos juntado sobre la materia, pero que espero por lo menos aclarar las razonables dudas que pudieran tener los miembros de esta comisión respecto a que pudiera haber o se configuraría eventualmente una situación de trato preferente. Acá nuestra obligación es que el proyecto esté bien, y uno podría decirte que probablemente que el proyecto esté bien llevará a que mañana cualquier negociación que se produzca para que un nuevo integrante entre al consorcio o mismo Hyundai haga todo, probablemente tiene como elemento valorar que el proyecto tenga un desarrollo en términos de su diseño, lo que implicará una situación mejor que si tuviéramos un desastre de proyecto y tuviéramos todavía en etapas más previas del diseño. Pero eso ha sido no para favorecer a nadie, sino para respetar el interés fiscal que hay en el desarrollo del proyecto, de modo que, como en alguna oportunidad se habló de 28 meses o cifras, yo creo que son 240 días los días en los cuales nos hemos tomado 2 veces 120 días un periodo especial, porque nos parecía que ameritaba que, más allá de nuestros informantes de la Asesoría de Inspección Fiscal, nuestros inspectores fiscales tuvieran operaciones adicionales, el profesor Saragón y otros, los mejores profesores en materia de estructura, por lo menos que nosotros tuvimos en la escuela. Probablemente hoy día hay mejores, pero quiero decir que hay un respaldo de calidad respecto a lo que tenemos. De modo que a esta altura el país podría estar tranquilo, en mi opinión, tranquilo, nervioso como siempre, de que estamos muy cerca de tener el término del diseño del proyecto, y que probablemente durante estos meses pudiéramos tener ya más trabajo de obra en el canal mismo. Muchas gracias, subsecretario. Le damos la palabra al director de Vialidad, Walter Bruning, con el objeto de poder complementar. No es necesario que repita lo mismo, pero que pueda complementar lo que ha dicho el subsecretario y lo que a su vez señaló el ministro cuando estuvo en esta comisión. Y después vamos a iniciar una ronda de preguntas a los diputados, que están muy ansiosos. Gracias, presidente. Solo para complementar un aspecto más bien técnico de lo que señala el subsecretario, este contrato, las bases de licitación de este contrato consideraban que la información que iban a disponer todos los potenciales proponentes no incorporaba elementos del diseño definitivo, porque eso era parte del trabajo de quien se lo ganara. Tal como dice el subsecretario, estamos hablando de un puente que debe tener si no el 12º, 13º lugar en términos de magnitud en el mundo de puentes colgantes. Y yo creo que el primer lugar en términos de dificultad sísmica. Los otros no tienen la dificultad porque este país es sísmico. Por lo tanto, al comenzar el contrato, que fue en febrero del 2014, el consorcio debió abocarse a un par de labores que son no menores. Las principales para tener el diseño fueron la calibración de los coeficientes y los esfuerzos sísmicos, incorporando los elementos que constituyeron los espectros del sismo del 2010, por una parte, y sondajes, aprovechando el YACAP en el promontorio Remolino y en otros lugares, para todos los aspectos que tenían que ver con el subsuelo y los pilotes. Por lo tanto, la primera entrega del diseño que tuvimos de parte del consorcio fue en agosto del 2015. De febrero del 2014 a agosto del 2015. Esto no es un atraso, eran los aspectos de ingeniería básica necesarios para tener un diseño
del puente más importante que estábamos construyendo. Segundo elemento técnico también que hay que considerar, y es que posterior a todos estos análisis y diseños entregados, incluso la prueba del túnel de viento, se encontró que parte de las pilas que componen el puente, las fuerzas que gobernaban el diseño eran las fuerzas de viento y no las fuerzas sísmicas de una cierta altura. Las fuerzas de viento son distintas, actúan como una presión sobre la estructura, a diferencia de las fuerzas sísmicas, que son fuerzas a nivel de tierra. Eso hizo que tuvieran que cambiar el método, pasando de un método rígido a un método elástico. Tema absolutamente necesario para poder determinar el mejor diseño. Eso implica que estemos ahora nosotros observando y recibiendo el diseño que considera el nuevo método por parte del consorcio. Hoy día estamos en periodo de parte de ellos. Nosotros ya hicimos las observaciones a la entrega reciente. Por contrato, cuando el consorcio entrega el diseño, se detiene el tiempo y el mandante tiene 60 días para hacer sus observaciones. Tiempo que debe ser añadido al contrato. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias al director de vialidad. Le ofrezco la palabra al diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor subsecretario, al señor director de vialidad, y comparto lo que señalaba el subsecretario con respecto a que este es un proyecto de Estado, y en eso obviamente que hay una señal distinta de la presidenta Bachelet con la decisión que tomó el año 2005, a pesar del compromiso del expresidente Lagos de construir este puente. Ahora, estamos en la comisión investigadora, donde obviamente uno de los participantes de este consorcio está siendo investigado por presunto financiamiento de campañas políticas. Y ese es el motivo del por qué, ¿cierto?, esta comisión existe. Pero, y yo estoy hoy día reemplazando a la diputada Núñez, quien obviamente, al igual que los integrantes oficiales de esta comisión, están empoderados y han hecho todo un estudio y tienen la mayor nivel de antecedentes para ojalá poder determinar la veracidad de lo que OAS ha hecho, interviniendo obviamente campañas políticas y financiándolas. Pero el tema va un poco más allá, o sea, aquí, aparte de esa presunción de que ha financiado campañas políticas, hay un riesgo inminente, señor subsecretario, y usted bien lo sabe, de que se instala que producto de este factor el proyecto del puente sobre el canal de Chacao se caiga. ¿Ah? Entonces, lo que hemos hablado con el ministro de Obras Públicas en su minuto, yo creo que el gobierno tiene que buscar todos los mecanismos para que esta distorsión, porque como dije, es materia de investigación, las irregularidades que pueda haber cometido vos, pero lo que no podemos aceptar que esas presuntas irregularidades afecten un proyecto de Estado. Y ese es el riesgo que quiero compartir, porque como usted bien lo sabe, en este proyecto de esta magnitud hay detractores y hay personas que están, ¿cierto?, felices de que se concrete una iniciativa que tiene muchos años. ¿Ah? Esto no nació en el gobierno de interés en el gobierno del expresidente Lagos, que como bien lo dijo el subsecretario, lo concreta a través de la licitación del expresidente Piñera. Porque no nos podemos permitir, y sobre todo por lo que ya se ha invertido, por las instalaciones que, como bien dijo el subsecretario, existen, por este interés que son escasos de tener proyectos de Estado, de darle continuidad a proyectos que son realmente importantes. Yo por lo menos soy partidario del puente porque creo que hay una mirada geopolítica, es alargar no solamente Chile en 200 kilómetros, sino que entrega una tremenda oportunidad para la comuna de Quellón de poder constituirse en un puerto, si no el principal, pero relevante para toda la conectividad y para toda la industrialización que tiene Chile en la zona sur austral. Y en esa línea, señor subsecretario, creo que sería bueno poder
conocer, porque ya es un dato, yo algo más entiendo de que Hyundai es la empresa que en definitiva tiene el know-how, tiene la experiencia, tiene los ingenieros, tiene los que están en la retroalimentación técnica con el Estado, no así OAS, pero creo que no es bueno y, como dije, saludable que esta incertidumbre se mantenga. ¿Qué espacio, qué tiempos, pregunta, señor presidente, existen para poder resolver este tema? O que Hyundai se quede administrando el 100% del consorcio, o que se reemplace, porque yo entiendo que ese es el compromiso que ha tenido Hyundai, con otro socio inversionista o otro socio realizador de este proyecto. Porque corremos el riesgo de que efectivamente a través de esta comisión investigadora, a través de lo que se está investigando en Brasil, a través de lo que se está investigando en otros países de América Latina y lo que presuntamente se podría investigar en la justicia chilena, que se le determine responsabilidad de OAS. Y se le determina responsabilidad de OAS y podríamos pensar que este proyecto de Estado mancha y ensucia un proyecto en envergadura tan relevante como, a mi juicio, es el proyecto del puente de Chiloé. Entonces, creo que sería bueno que el gobierno hiciera todos los esfuerzos, porque una cosa, como dije, que va en un carril paralelo, que es la investigación, que es por qué existe esta comisión, pero otra que no nos podemos permitir es que eso, en definitiva, derrumbe esta iniciativa. Yo sé que, a ver, es difícil poder calcular, señor presidente, cuánta gente está a favor de este proyecto y cuánta gente está en contra. Yo tengo la sensación de que una gran mayoría está a favor de este proyecto. Es por lo que uno percibe, y esto fue una demanda histórica. Y creo que quienes representan una mayoría que están en contra de este proyecto se fundamentan básicamente porque dicen, oiga, ante un puente se necesitan hospitales, ante un puente se necesita que se haga realidad el tema de la universidad. Lo que pasa es que el tema de los hospitales son proyectos complementarios, no son sustitutivos. Están atrasados, el gobierno no ha cumplido con la construcción de los puentes, de los hospitales, y tampoco con el proyecto de la universidad que fue aprobado en el gobierno del presidente Piñera. Eso es una realidad, pero no es excluyente. Entonces, creo que se genera una dinámica, una distorsión que afecta la credibilidad, ¿ya? Afecta la confianza y afecta algo que creo que es bueno para Chile, que es tener más conectividad. Entonces, sería bueno, señor subsecretario, poder, no sé si usted lo dijo, pero dijo, vamos a buscar que esto se resuelva lo antes posible, pero ¿cuál es el plazo? Y obviamente poder también determinar o dar las garantías de que esta situación derechamente no va a afectar, indistinto de las responsabilidades que se le encuentren a OAS por financiar campañas políticas, al proyecto sobre el puente, el proyecto del puente sobre el canal de Chacao. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Santana. Vamos a acumular las preguntas, si le parece así. Usted las contesta de una sola vez para no interrumpirlo. Diputado Ward. Gracias, presidente. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Ambas exposiciones, por lo menos en mi opinión, sirven mucho. Quiero comentarles que hemos obtenido información, hemos investigado tanto dentro como fuera de esta comisión, dentro y fuera de Chile incluso, y de acuerdo a lo que está sancionado por tribunales brasileros, me refiero a verdad procesal, es un dato que esta empresa, los dueños de esta empresa, han financiado gobiernos y políticos en general ligados más bien a la centroizquierda en Latinoamérica y también en otros continentes. Verdad procesal, acreditada en Brasil e investigándose en Chile por parte de la Fiscalía. Entonces, claro, cualquier proyecto, en función de lo que decía el diputado Santana, frase mía, digamos, la que voy a decir a continuación, puede mancharse, puede tener más lejos, no lejos, sino que más lejos por estar una empresa como esta en un consorcio en el caso del puente del canal de Chacao. Entonces, ese es el contexto en virtud del cual nosotros le extendemos la invitación. Verdad procesal acreditada en Brasil, situación que está siendo investigada en Chile, datos que nos entrega el presidente de la comisión investigadora que en Brasil se constituyó, un diputado brasilero, cuya bancada hoy día preside la Cámara de Diputados, y también el viceprocurador de Brasil, segunda autoridad de la Fiscalía,
que nos ratifican lo mismo. Entonces, sí, presunciones, sí, sospechas, pero en algún caso, lamentablemente, es más que eso. Y es por eso que estamos tratando de seguir la ruta del dinero, traduciendo la frase. Entonces, nos parece muy bien que por aquí no esté el tema, digamos. Ojalá que así sea, y confiamos en que lo que ustedes están señalando es cierto. No tenemos ningún antecedente para señalar lo contrario. Al revés, las trayectorias profesionales de ustedes los avalan, así que creo que es para quedarse tranquilo lo que ustedes nos han expresado. Y simplemente preguntar dos cosas muy breves para que no quede ninguna duda de que eso es por lo menos lo que yo entendí y eso es lo que ustedes están señalando, el que quiera contestar. Primero, si es efectivo señalar, y que nosotros vamos a tener que hacerlo el día de mañana en el documento de conclusiones, ojalá que sea único, que aquí ha habido retrasos en la construcción de la obra que estamos comentando en virtud de razones técnicas. Eso es lo que entendí. Ingeniería básica, viento, no me voy a meterme en temas que no domino, pero entiendo que se refiere a aspectos de carácter técnico, los que han motivado el retraso de las obras. Y eso es lo primero. Y lo segundo es que también quería entender que si bien usted reconoce o comprende que OAS forma parte del consorcio, en las reuniones que sostuvo con personeros del consorcio o no recuerda o no estuvo con personas de OAS, no estuvo o no recuerda, o no le llamó la atención especialmente ninguna conversación que haya tenido con ellos, de forma que nosotros podamos también reconocer ese hecho en las conclusiones. Gracias, diputado Ward. Yo solo quiero compartir una reflexión con los colegas de la comisión. Yo entiendo la inquietud del diputado Santana como diputado por Chiloé respecto a la situación de insolvencia o el cuestionamiento de una empresa integrante de este consorcio, el caso de OAS. Así como uno puede estar preocupado en el caso de Coquimbo por la situación de SACIR, que tiene la licitación de la construcción del edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo, que a cada rato amenaza con dejar el contrato. Pero hay que tener cuidado, una sugerencia y un comentario, una reflexión, con sugerirle al gobierno, nosotros como órgano del Estado, como poder del Estado, como poder legislativo, como Cámara de Diputados, sugerir que de alguna manera una empresa en particular ceda su participación en un consorcio, porque ahí nos estamos metiendo en una cuestión que es delicada y es parte de un contrato entre privados donde hay intereses económicos de por medio. A lo mejor a esta empresa le conviene salir y recibir un pago por eso. O sea, yo creo que una reflexión, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas sugerencias porque es meterse, ¿no es cierto?, en una relación contractual entre privados, entre integrantes de un consorcio. Subsecretario, tiene la palabra y director de Vialidad lo puede complementar. El diputado Ward plantea el tema de si yo estuve o no estuve, efectivamente yo categóricamente quiero decir que no tengo constancia para mí de que yo haya estado en ninguna reunión en que hubiese alguien de OAS. Ahora, puede haber sido que en alguna reunión, que si no recuerdo después de haber sido nada más que una reunión de carácter protocolar o de presentación, pudiera habido gente del consorcio que no tenía los ojos rasgados. No vi, ¿no? Salvo los abogados, casi todos, porque digo, son identificables. Tiene razón, en mi opinión, el diputado Santana, en relación también a reconocer que Hyundai tiene el know-how, la capacidad, está terminó un proyecto en Bósforo parecido a este hace poco tiempo, etcétera, y que más bien OAS fue un socio más bien financista, aportador en esta alianza. Hyundai habitualmente hace asociaciones cuando va a algún otro continente con alguien más local o regional, puede haber tenido ese tipo de motivaciones, pero no hay en el récord de OAS construcción de puentes de esta envergadura o de estas características, sino más bien probablemente OAS, estoy interpretando, participó por el interés que tenía el monto del proyecto y demás. De hecho, las boletas de garantía son de un banco de Corea y del Banco Santander en Santiago, lo que tiene que ver con tampoco es que haya un interés de financiamiento directo a través de
Banco de Desarrollo de Sao Paulo u otro que pudiera tener algún tipo de relación con OAS, directa o indirecta. De modo que no es que no recuerde. Digo categóricamente que yo no he participado en ninguna reunión con algún ejecutivo de OAS en que se me haya planteado algo relacionado con este proyecto o con cualquier otro proyecto. Ni en el pasado ni ahora, porque yo fui director nacional de vialidad en los tiempos del presidente Lago y por tanto tuve relaciones en esa oportunidad con gente de COWI, que en su oportunidad hizo los estudios primeros de los sondajes sobre el promontorio Remolino, etcétera, cuando eso se diseñó. No fui consultado en ninguno de los periodos siguientes. Sobre si los retrasos, es re difícil hablar si los retrasos son habituales. Uno podría decir que, yo lo que digo es que los retrasos de los 240 días o de los 60 días que se toman cada vez que hay una presentación técnica son, por decirlo así, fundados en las características del tema que se está investigando o estudiando. Es decir, cuando nosotros nos hemos tomado 60 días es porque consideramos que es indispensable que un par de ingenieros estructurales en el país o en el extranjero nos entreguen informes adicionales que nos parecen relevantes. Es decir, son fundados. Si son más explicables o menos explicables, si son más o menos habituales en proyectos de este tipo, yo podría decir que muy habitualmente en proyectos similares a este, las etapas de diseño de ingeniería son absolutamente vitales. Las etapas de diseño de ingeniería son fundamentales. Lo único que permite tener la construcción de un buen proyecto es tener un buen diseño. Entiendo perfectamente la observación de Eduardo Bueno en el sentido del contexto que esta investigación está dando y encuentro que sí, yo tengo la opinión de que nosotros no tenemos este proyecto, más allá de esta dificultad que implica la insolvencia de OAS, no es, en mi opinión no debería ser objeto de sospecha, objeto de análisis de que acá hay una relación. Insisto, ni antes ni ahora. Esto más allá de que uno podría en el periodo anterior decir, no, acá se necesitó o no se necesitó, que es una fase más decisiva. Yo diría, todas las fases son decisivas. A nosotros nos tocó participar, o nos ha tocado participar en fases de diseño que son clave, son las más demorosas, son las que tienen menos visión por parte de la gente. La observación del diputado Santana va en un sentido totalmente inverso a la que yo escuché del diputado, por lo menos del diputado Coloma y otros diputados en la sesión con el ministro, en el sentido de que nos hace un poco menos que una invitación a que nosotros hagamos gestiones para que esto no se caiga, para que el proyecto no se caiga. Lo quiero entender en ese objetivo. Más bien, las observaciones que yo escuché de la sesión que yo vi en su oportunidad eran decisiones porque ustedes no terminan el contrato, eran como alentadoras de terminar el contrato, o sea que no estaríamos terminando el contrato porque teníamos algún grado de compromiso. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que buscar un razonable intermedio, pero es evidente que nos importa, pero nos importa el proyecto, no nos importa OAS, nos importa el proyecto, y por tanto acá, si nosotros tenemos, como esperamos tener en los próximos meses, el diseño terminado, el país tiene un proyecto con diseño terminado, más allá de la relación contractual que actualmente tenemos. Naturalmente con esto no estoy diciendo que podemos despachar a Hyundai y al consorcio, simplemente estoy diciendo que el país ha invertido razonablemente, incluso en esta fase del proyecto. Haremos todos los esfuerzos, y hacemos todos los esfuerzos sin necesidad de ningún aspaviento particular, siendo muy prudente. Cuando a mí empresas de algún modo que hacen o que tienen cosas con el ministerio, que tienen trabajo con el ministerio, me dicen, ¿cómo está el proyecto? Yo naturalmente miro, está muy bien el proyecto. Sí, eso debería entenderse como un estímulo para que esa gente pueda iniciar conversaciones o relaciones conjuntas, y bueno, puede ser, pero ojalá que así sea, pero yo no puedo ir más allá de eso. Entre otras cosas. También puede ocurrir que el hecho que el proyecto esté en buen estado, en lo que se refiere a su diseño, es la mejor garantía de que pueda producirse o no algún tipo de transferencia o que Hyundai asuma la totalidad de esto. Claro. Esto puede depender. Hay una oportunidad en la cual Hyundai no notificó por libro de obra, no notificó en las conversaciones, que tenía muy avanzada una negociación con la Junta de Acreedores de
de OAS. Pero a nosotros no nos interesa demasiado eso, lo que nos interesa es que ojalá fuera, porque esto es, usa una expresión mi colega puertomontino muy precisa, me voy a pedir excusas por usarla. Hyundai anda con un chancho al hombro, ¿no? Tiene a OAS ahí. Pero lo importante es que más allá que tenga un chancho al hombro, lo que nos interesa es que cumpla con el diseño. Pero ojo, si mañana nosotros tenemos que modificar o ajustar algunas decisiones de financiamiento, algunas decisiones que tengan que ver con el proceso constructivo y demás, hemos dicho, mire señor, es poco presentable el chancho al hombro. Estamos en esta fase. Es un lastre innecesario del proyecto que le comunica al proyecto un grado de dificultad. Por tanto, tampoco queremos... No es que nosotros digamos, mira, nos da lo mismo que OAS esté acá. No nos da lo mismo. Y si hubiera otra empresa que no es OAS, que se declara en insolvencia y que tiene junta de acreedores, no nos daría lo mismo. Pero eso no significa... Pero lo importante es que esto no ha lesionado el cronograma del proyecto. Este es un proyecto de larga data. El doctor Félix Garay, es bueno recordarlo, diputado Santana, fue un parlamentario que durante años de su vida defendió la tesis del puente contra viento y marea, en el sentido literal. Ha habido mucha otra gente que ha hecho mucho esfuerzo. A nosotros más bien tenemos la opinión de que hay una gran mayoría de gente de la isla grande de Chiloé y de Chiloé continental, como yo le llamo a Palena, que es muy partidaria del proyecto. Pero este proyecto es por sobre todo un proyecto nacional. Esto de aumentar 230 kilómetros, la red permitiría llegar a Keilen. Estoy buscando el punto de comunicación, diputado Santana, más cercano a Chaitén, y pensar que hay una ruta, por lo menos de los camiones o no, que permitiría un track de navegación en esos lugares que nos haría posible acercar el territorio nacional mucho más fuertemente. Tiene muchos beneficios. Y es más, durante la etapa de evaluación de este proyecto, en las instancias directas del Ministerio de Desarrollo Social, el doctor Brunner y yo hemos tenido opiniones en el sentido que incluso se subvaluaron una cantidad muy importante de beneficios que este proyecto tiene, incluidos sobre las condiciones de salud. Porque hoy día, con Puente, la situación para hacer que el Hospital Regional de Puerto Montt pueda ser hospital de derivación importante desde la isla grande de Chiloé, se hace muchísimo más factible, porque queda a una distancia que es incluso menor a la distancia que queda a Puerto Octay. Entonces, tiene una cantidad de beneficios enormes, el futuro fueron subvaluados. Sin embargo, debo reconocer que el gobierno de administración anterior se tomó la decisión de asumir que el proyecto era un proyecto que tenía rentabilidad social suficiente y se impulsó la licitación. Ojalá hubiésemos tenido que el postulante chino que llegó hasta llegar con las cajas al lugar, pero cuando se presentó la otra oferta no presentó las cajas de los chinos y hay toda una claro, ojalá hubiéramos tenido dos ofertas. Pero en los grandes proyectos de infraestructura, la diferencia más importante es entre 0 oferta y 1. Esa es la diferencia más importante. Ahora, lo deseable es que sea más de 1. Pero nosotros estamos frente a una oferta que fue asignada, en mi opinión, responsablemente, que es un consorcio responsable, que hemos tenido esta dificultad, pero a pesar de ello, el proyecto ha funcionado adecuadamente. Muchas gracias, subsecretario. Hemos llegado al límite del tiempo, diputado Santana. Diputado Ward primero. Gracias, presidente. Quería hacer una consulta porque dentro de los invitados en el día de hoy aparece, entiendo, el señor Martelli. Quería preguntarle si esa invitación se cursó, si se excusó, no recuerdo. Le doy traslado al secretario. De hecho, presidente, la invitación se cursó, pero no hubo manera de contactarlo. No hubo fue respuesta. No hubo... Yo creo que ese es el predicamento, siempre que la comisión lo... Por supuesto, se encomienda a la Secretaría intentar ubicarlo. Sí, por supuesto. Diputado Santana, para terminar. Sí, presidente. Básicamente, para reforzar
lo que se planteó al inicio, y el diputado Ward lo explicó bien, dijo, verdad procesal y investigación aquí en Chile, pero yo lo llevo a un tema que obviamente, y dije, soy diputado reemplazante, no estoy en esta comisión que son los que están empoderados de esta investigación, pero me preocupa, por eso yo lo digo de una manera distinta, subsecretario. Hay que dar tema de contrato, yo digo, saquemos todo lo que mete ruido hoy día, porque el proyecto no se puede caer, ¿ya? Pero es una mirada, obviamente, local. Y lo segundo, que es un tema que he planteado, que el diputado Walker, usted presidente, hizo la observación, obviamente no nos podemos meter en relación entre privados. Lo que sí estoy diciendo que dentro de la administración del gobierno está hacer las relaciones pertinentes con el objeto de que este riesgo y esta incertidumbre y esta probable responsabilidad que exista en el financiamiento de la política no manche ni afecte la construcción del hospital. Ese es el mensaje que quise decir. Gracias. Muy bien. Gracias por la aclaración, diputado. Subsecretario, para terminar. Sí, se han hecho una gran cantidad de acciones en este país y en el extranjero para asegurar la viabilidad del proyecto, tal cual ha sido definido, y para eso existen los canales, relaciones exteriores, demás, etcétera. Se ha hecho ver la responsabilidad frente al gobierno de Corea, frente a Hyundai y demás respecto al proyecto, de modo que eso no se dejará de hacer todo eso. Y si me permite, tenemos un elemento adicional. Este subsecretario y el director de vialidad son dos puertomontinos. Así es. Ciudad que usted, diputado Santana, quiere mucho, las relaciones familiares que nos unen, etcétera, y que puede ser un elemento de garantía individual que esperamos aprovechar al máximo, porque para cada uno de nosotros este proyecto es un proyecto de larguísima data. Yo estoy absolutamente convencido de que los proyectos son 2 o 3 veces más lo que el Ministerio de Desarrollo Social evaluó en su oportunidad, y esa es una opinión que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, director. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.